¿Cómo andan, queridos y queridas amantes de la filosofía, amantes del buen vivir? Tenemos que ver entonces a René Descartes como el primero o el más encumbrado de los pensadores ligados al ámbito del racionalismo, una corriente filosófica que se empieza a dar en la filosofía moderna. En principio, de manera introductoria digo lo siguiente: la filosofía moderna tiene como dos grandes corrientes de pensamiento. Se empieza a debatir fundamentalmente sobre la realidad, obviamente como siempre, como un todo, porque esa es la tarea de la filosofía, pero a su vez también de cuáles son las herramientas con las que cuenta el ser humano para conocer la realidad. ¿Es la razón o son los sentidos? Y por lo tanto es importante la empiria, lo experimental, o es importante simplemente tener verdades claras y evidentes, racionales, para poder construir un castillo de pensamiento a partir de esas verdades que nadie puede dudar? Nosotros vamos a ver a René Descartes con el racionalismo. Lo que les propuse en el video anterior es que si quieren, para empezar a ver algo en torno al empirismo, pueden verse esa película del Nombre de la Rosa, que nos muestra un franciscano introducido en un monasterio, un franciscano investigador de alguna manera, que nos ayuda a entender la cuestión del empirismo. Vamos entonces a trabajar con René Descartes. Vamos a ver un poco su biografía para entender el contexto en el cual él pensaba. Para eso vamos a bajar. La bibliografía que vamos a trabajar son las meditaciones acerca de la filosofía primera, en las cuales se demuestra la existencia de Dios, así como la distinción real entre el alma y el cuerpo del hombre, ¿no? Es la obra de René Descartes, una de sus obras por excelencia, junto con el discurso del método. ¿Qué pasó con René en su vida? Nació el 31 de marzo de 1596 en Turena, Francia, siendo enviado años más tarde a un colegio fundado por la Compañía de Jesús, por los jesuitas. Por lo tanto, va a tener también un trasfondo teológico, aunque ya estamos unos 300 años después de Santo Tomás de Aquino. En el medio estuvo Guillermo de Ockham, otra serie de nominalistas. Cayó el imperio romano de Constantinopla, de Bizancio, de Oriente, y por lo tanto un mundo moderno empezó a modificarse, ¿no? Y en ese sentido, esa corriente que había empezado a surgir en Europa del poder político con el poder religioso enfrentados, de alguna manera se había acomodado de alguna manera el poder político como una esfera distinta del poder religioso. Por lo tanto, no es que René Descartes va a hacer reflexiones teológicas, pero sí el pensamiento de alguna manera teológico también va a poder estar por detrás. Luego de sus años de estudio, se alistó en el ejército al servicio de Maximiliano de Baviera. Según cuenta la historia, en 1619 tuvo 3 sueños que lo volcaron hacia el destino de la verdad como su única meta. Y la herramienta que iba a tener es la razón. Sea verdad, sea mentira lo de los sueños, parte de la historiografía nos lo dirá. La cuestión es que René Descartes en algún momento empieza a decir que tiene que empezar a construir o a rever los sistemas de pensamientos anteriores, porque él dice que en el fondo utilizaban herramientas para conocer la realidad que podían ser falaces. No se basaron en premisas que la propia razón podía encontrar de forma absoluta y clara y evidente como una premisa obvia, y a partir de eso construir el resto de los andamios o de las estructuras del pensamiento. Básicamente, después de una serie de viajes, se escribe el discurso sobre el método y la recta condición de la razón y la búsqueda de la verdad en las ciencias, que es el otro gran de los escritos que tiene. Y por cuestión de extensión,
a ver nosotros la meditación de la filosofía primera, escrita en 1641. Finalmente termina siendo René en 1650 asistiendo a la reina Cristina, reina de Suecia. ¿Sí? Vuelvo a insistir, la filosofía siempre de alguna manera a lo largo de la historia va a darle un sustento político a la gestión de turno en lo que fuera. Podemos concluir que su vida estuvo centrada en generar un sistema de proposiciones, oraciones, verdaderas, en el que todas las proposiciones se encontrasen fundamentadas en verdades claras y evidentes para la razón, no para los sentidos, para la razón. Entonces, si él encontraba verdades claras y evidentes para la razón, podía de alguna manera empezar a construir un sistema de pensamiento realmente verdadero. Si uno parte de premisas verdaderas, sigue un régimen de razonamiento deductivo donde las conclusiones están de alguna manera están inherentes, están implicadas en las proposiciones iniciales, necesariamente tu conclusión va a ser verdadera. Entonces, partiendo de proposiciones verdaderas, iba a empezar a sacar otro tipo de conclusiones verdaderas también, y con eso iba a construir su sistema de pensamiento. Podríamos pensar en un edificio y sus estructuras como un todo orgánico construido de forma racional, claro y evidente a la razón de cualquiera. O sea, cualquiera que se pusiera a pensar debería, según Descartes, llegar a las mismas conclusiones claras y evidentes y por lo tanto construir el mismo sistema de pensamiento. De alguna manera era un sistema de pensamiento el que él proponía que cualquier persona del mundo iba a poder acceder con una suerte de preparación y que iba a ser el mismo para toda persona, ¿sí? Después podremos criticar lo de Descartes, que se estaba olvidando la cuestión histórica, cultural de alguna manera, ¿no? Vuelvo a insistir, no se le puede pedir a un pensador absolutamente todo. Fue un pensador que se lanzó a iniciar de nuevo la filosofía, o al menos ordenarla sobre fundamentos seguros. No es que decía que todo lo que se hizo antes que él no era válido, pero sí decía que muchas de las proposiciones que muchos filósofos a lo largo de la historia hicieron, en realidad no tenían una suerte de sustento sobre una base segura. Por eso él se lanzaba a esa tarea, y una vez que él encontrara aquella verdad inicial a partir de la cual empezar a pensar cosas verdaderas sustentadas sobre terreno firme, iba a poder determinar qué es lo que dijeron los anteriores, que estaba bien y lo que estaba mal. En el fondo él sabía que lo que estaba proponiendo era empezar una nueva etapa de la filosofía, y en algún punto había un tema con la autoridad. Y era la autoridad política religiosa, ese conflicto que se estaba dando en Europa y que se estaba cada vez más yendo para el lado de la política por encima del orden de lo religioso, era un tema en el fondo sobre la autoridad. ¿Es Dios el que pone la autoridad de las autoridades? ¿De dónde le viene el poder a la autoridad? ¿Le viene de Dios o le viene del mandato popular? Y bueno, son dos concepciones totalmente distintas. Por ejemplo, si uno piensa en una teocracia, a la manera de Arabia Saudita, a la manera de Irán, el máximo representante político es el máximo representante religioso, ¿sí? Y concentra todo el poder. Digo, son distintas concepciones acerca de la realidad. Entonces, el gran tema que estaba discutiendo era la autoridad por descendencia divina o la autoridad por algún otro tipo de razón.
Perfecto. Vayamos a decir algunas cuestiones básicas de las meditaciones metafísicas y después sí nos vamos a meter capítulo por capítulo, meditación por meditación, las primeras 3 para poder precisar con más detenimiento algunas cuestiones de René Descartes. Es una obra separada en meditaciones, no tiene capítulos, básicamente. El nombre, en vez de poner el nombre capítulo, dice meditación y según él lo está escribiendo, es como si una noche escribe una meditación, a la otra noche escribe otra meditación y a la otra noche escribe otra meditación porque hace referencia a las noches anteriores, como el día anterior que estuvo escribiendo, ¿no? En principio va a intentar hacer esto que yo les estuve diciendo, va a poner en duda absolutamente toda posibilidad de pensamiento y va a intentar buscar una manera de poder alcanzar una verdad primera, clara y evidente y clara para cualquiera, a partir de la cual él pueda empezar a construir un pensamiento verdadero, ¿no? Partiendo de una serie de premisas verdaderas, sacar conclusiones verdaderas y así sucesivamente armar su castillo filosófico. Esta parte la voy a dejar más para abajo porque la vuelvo a repetir más ampliada, pero básicamente es esto. En la meditación primera, duda, busca un fundamento último y la herramienta por la cual la va a buscar es por la razón. Él duda que los sentidos puedan mostrar esa verdad primera que de alguna manera él está buscando como fundamento de su pensar. Básicamente lo vamos a ver a continuación, pero dice, si los sentidos nos permiten ver cosas que en realidad no son, sentir cosas que en realidad no son, entonces si en una ya falla, no sabemos si está fallando en todas, y por lo tanto no podemos confiar en los sentidos, solamente podemos confiar en la razón. Entonces va a ser poner en duda todo, buscar el fundamento último de una verdad clara y evidente a partir de la cual construir, y a esa verdad va a llegar por el camino de la razón. Segunda meditación, dice, el alma se reconoce a sí misma como existente. Esto va a tener una consecuencia nociológica y va a ser una referencia a su método en esta meditación. Básicamente va a decir, lo vamos a ver con más detenimiento, pero que cuando él empieza a pensar, se da cuenta, después de hacer un artilugio que lo vamos a ver después, que cuando está pensando, le viene una idea clara y evidente de que él está siendo, ¿no? El famoso cogito ergo sum, el pienso luego existo, que en realidad debería ser traducido como pienso y existo, no es una consecuencia, sino una conjunción. En ese caso el et, el ergo, ¿no? Más que como un ergo funciona como un et en latín. Básicamente es lo que después Kant dirá como que es la conciencia trascendental. Cuando uno piensa, en el fondo, piensa sobre algo en particular, pero a su vez la conciencia tiene la capacidad de percibir que está pensando. Más allá de pensar sobre algo en particular, qué sé yo, esta computadora, la conciencia percibe a su vez también que está pensando. Y por lo tanto, de alguna manera, se entiende Descartes en este sentido que de lo que puede estar seguro mientras piensa algo o intenta buscar esta verdad es que está pensando. Y que mientras piensa, al mismo tiempo le viene esa verdad de que existe. Mientras piense, dice, yo puedo decir que existo. Después cuando dejo de pensar y mi conciencia no se activa esta conciencia trascendental, no sé. Pero mientras pienso yo sé que estoy existiendo.
Por eso es un y no una consecuencia, no es que pienso y entonces existo. Es paralelo el proceso. Por lo tanto, va a enfatizar la dimensión racional sobre la dimensión de los sentidos, porque justamente encontró la verdad que le estaba buscando por la razón, y va a decir algunas referencias a su método, que es el método cartesiano en el fondo. La tercera meditación va a hacer referencia a la existencia de Dios y nos va a dar un argumento de la existencia de Dios. Pero acá hay algo llamativo, y es donde algunos dicen que en realidad Descartes utiliza lo religioso a la manera irónica, porque en el fondo en su escrito termina de alguna manera muy inteligentemente rompiendo el esquema de lo trascendente por encima del poder político civil, o de lo religioso por encima del ser humano. La autoridad, ¿quién la da? ¿Los seres humanos o la da Dios? Bueno, algunos dicen que en ese juego Descartes, con una suerte de ingeniería simbólica en lo religioso, para que no lo excomulguen, en realidad puso los fundamentos del antropocentrismo en contra del teocentrismo. La historia no es clara en ese aspecto. Los que se encargan de hacer historiografía no terminan de dar pruebas claras y evidentes a favor de una u otra cuestión, si Descartes era irónico o no era irónico. La cuestión es que si uno se pone a pensar, la verdad clara y evidente que fundamenta toda la realidad no va a ser para Descartes Dios. Por lo menos el conocimiento humano acerca de la realidad va a estar fundamentado en la autopercepción de su conciencia y no en el Dios trascendente, creador del cielo y de la tierra. No son ideas que no se puedan congeniar, pero es sumamente llamativo que no explicite en ningún lugar que el fundamento de su pensamiento es Dios, sino la propia conciencia del ser humano que se autopercibe como existiendo mientras piensa. Obviamente va a ser el principio del antropocentrismo, que ya había empezado a surgir con el Renacimiento desde el lado de la cultura, de la política. Descartes de alguna manera le pone la base filosófica a ese proceso que se estaba dando a nivel europeo, ¿no? Va a llegar a decir algo de Dios, pero a partir de la propia conciencia, de que la conciencia es el fundamento, en tanto es el fundamento, la verdad, a partir de la que puedo construir lo demás, voy a decir que afuera mío está Dios y después va a decir también, obviamente, que está en el mundo, ¿no? Primero, después de Dios, el orden de lo matemático y por último, el orden de las cosas materiales. Conciencia, Dios, matemática y las cosas materiales. Esas son las meditaciones de René Descartes. Conclusión y algunas implicancias filosóficas. De la duda pasó a la existencia del alma, de la existencia del alma pasó a hablar de Dios, de hablar de Dios pasó a hablar de la matemática y de la matemática pasó al mundo. Fíjense que el pensamiento tomista era al revés. Dios es el fundamento de la realidad, el mundo está creado por Dios. El ser humano estaba en este mundo como criatura en el medio entre Dios y el mundo. La cuestión es que acá Descartes pone primero al alma, al ser humano, antes que a Dios. Por lo menos en el orden del conocimiento de la verdad. No puede conocer la verdad a partir de la idea de Dios, sino a partir de la idea de la propia conciencia que se autopercibe mientras está pensando otra cosa. Implicancias filosóficas
para toda la modernidad. De alguna manera nos sumerge en el espíritu crítico. Ser crítico significa buscar los fundamentos de las cosas en filosofía. Buscar los fundamentos de las cosas. Empieza un desarrollo cada vez más potente de un espíritu crítico. De hecho, quedará encarnado en el iluminismo, ¿no? La razón capaz de conocerlo todo y criticarlo todo desde sus propios fundamentos. El sustrato de la realidad pasa a ser la autopercepción de la conciencia humana, la conciencia percibiéndose a sí misma. De alguna manera, esa sustancia que decían los medievales y los antiguos se subjetiviza, hay una ontologización del sujeto, hay una sustancialización de la conciencia. Lo que es en sí mismo y no en otro pasaría a ser en el lenguaje de los medievales la conciencia del ser humano. Y todo lo demás encuentra su verdad en esa conciencia. Por eso se habla de una suerte de sustancialización de la conciencia. Además, si recuerdan, la sustancia era el principio de unidad de un ente. Entonces uno podía predicar lo blanco de la pared, el tamaño de la pared, la posición de la pared, porque la pared primero era pared, ¿no? Estaba haciendo y era pared. Y porque tenía la forma de pared, que es lo que le hacía ser una pared. Acá lo que le permite a la realidad ser de alguna manera lo que es de dimensión racional. Y por lo tanto, el conocimiento que vamos a poder tener de las otras cosas, si el fundamento es la conciencia, en algún punto todo va a estar conectado con esa conciencia humana, en el orden del conocimiento, ¿no? No digo que el fundamento de lo real sea la conciencia. Que sí parecería ser para el pensamiento de Hegel, ¿no? El cuerpo está íntimamente unido al alma, pero hay una prioridad nociológica y en algún punto daría la sensación ontológica también. Como que lo mental, lo intelectual, es mejor que lo material, que lo técnico, lo que se hace con las manos. El ser humano se convierte en el centro del nuevo paradigma. Le pone el fundamento filosófico al antropocentrismo. Dios no es el principio primero de todas las cosas, en el orden del conocimiento al menos, y por lo tanto hay una influencia en la autoridad política. ¿Cómo entender la autoridad, la procedencia del poder de la autoridad política? La filosofía va a empezar a tornarse cada vez más autorreflexiva. Si recuerdan, en la primera clase dijimos que la filosofía tenía dos grandes modos de pensar el todo, desde el ser humano, y a través del ser humano pensar la realidad, o pensar la realidad en sí misma, y obviamente al pensar la realidad como un todo, el ser humano, como es parte de ese todo, va a tener un lugar. A partir de Descartes en adelante, la filosofía va a empezar a ser filosofía del microcosmos, es decir, a partir de la conciencia va a empezar a pensar el todo. Va a ser muy difícil escaparse de esta autopercepción de la conciencia sobre sí misma. Es posible tener un conocimiento acabado de la realidad a partir de fundamentos racionales. Hasta acá entonces este video, donde les planteé básicamente un esquema básico de la vida de Descartes y les planteé también una cuestión fundamental en torno a algunas ideas básicas de cada una de las meditaciones. En el video siguiente vamos a entrar en las primeras 3 meditaciones, cuando duda de todo, cómo llega a esa verdad fundamental y cómo termina de alguna manera por el camino racional poniendo al ser humano en el orden del conocimiento, al menos por encima de Dios. Nos vemos en el próximo video.